Salud y albricias, buenas gentes. Esto es Presunto Podcast. Una vez más estoy yo, Santiago Rivas, al frente de la moderación. Y hoy tenemos Manel. Tenemos Manel porque, bueno, así son las circunstancias. Hoy no solamente no hubo de otra, sino que van a ver que definitivamente era lo que correspondía. Luego discutimos sobre eso. Y están conmigo en la mesa quien primero se rió, Juan Álvarez, Jay Álvarez. Hola, buenas noches. Tengo varias denuncias que hacer, pero las haré más adelante. Todo ello estamos tomando atenta nota. Andrés Páramo. Sí, hola. Yo quiero arrancar mandándole un saludo a nuestro amigo Iván del Barrio que nos alimentó hoy. Diferenciadamente, quiero decir, porque... Esa era mi primera denuncia. Sí, Gracias por tocar el tema yo inmediatamente. Eso lo pensé. Nos dieron de comer a unos y a otro distinto. A usted a mí nos dieron codito. No es menor el plato. No es menor, no es menor, pero nos preguntamos. Codito de cerdo sobre una cama de puré de papa criolla con aceitunas negras y salsa de frijol. Está excelente. Excelente. Pero al invitado le dieron un plato otra especial. cosa. Sí, un plato especial para él. ¿Qué le dieron a nuestro invitado? Le dieron un arroz con camarones, gambas, cositas de mar, o sea... Que por cierto, ese sí está en el menú, además. Ah, bueno, claro, le dieron el plato favorito del menú. Bueno, bien se sabe que a los Quesada siempre les va bien en Bogotá. Y con nosotros está Juan Diego Quesada, redactor jefe de la zona andina para el país de España. Juan Diego, bienvenido. Muchas gracias. Nunca pensé que iba a llegar hasta aquí. Pues yo, de hecho, estoy sorprendido. Pero bueno, si Rodallega llegó, Quesada llega. Entonces... no podías dejarlo, ¿no? Por favor. No podrá dejarlo. No va a poder dejarlo, exacto. No, de ahora en adelante esa se va a volver mi autoayuda. Como estoy cansado, pero si Rodallega llegó. Bueno, tenemos un tema... Nosotros me alegra que estemos afrontando este tema con una gran sonrisa porque se trata de un tema verdaderamente complejo, verdaderamente pesado. Resulta que Juan Diego Quesada publicó este domingo en El País de España unos audios en donde se oye al ex canciller y ahora escritor de epístolas Álvaro Leiva hablando sobre tumbar a Petro. Ese tipo presidiendo las elecciones. Es que además el orden público se le desbordó. Eso no puede suceder sin la coyuntura de la nacional, en donde tiene que estar. Del plan del Golfo. Algo que llamó mucho la atención fue que en los audios nombra a la precandidata presidencial Vicky Dávila como si hiciera parte de este plan para derrocar a Petro y la refiere como una interlocutora válida para lograrlo. Escuchemos. La única candidata hoy que no va a ser presidente, estamos hablando de la candidata hoy, que puede ser interlocutora para uno decir esta encuesta, es Vicky, porque quedarse metiendo usted como persona, como individual a este carajo, el senador... O sea, de cómo él está gestionando la salida, de cómo él se está confabulando, al decir de él, con senadores estadounidenses, buscando la anuencia del secretario de Estado Marco Rubio, del gobierno Trump. Habla sobre cómo tiene que hacerse un acuerdo nacional, además duras palabras para hacer de cara a una tentativa de golpe de Estado. Y dice, bueno, menciona a Vicky Dávila, a Miguel Uribe Turbay, menciona a Francia Márquez, menciona a un poco de gente, dice que tiene que transar con los buenos y con los malos y bueno, arma en unos audios va hilvanando una especie de confabulación. La única voz audible es exactamente la de Leiva y pues esto obviamente no iba a ser menos que un notición del tamaño suficiente para que tengamos una vez más la peor semana y crisis en el gobierno y crisis al interior fuertes divisiones al interior y por último esto es una cortina de humo, ¿no? Porque todas esas voces sonaron de inmediato y hemos tenido el tiempo de ver varias olas de esta explosión y es lo que vamos un poco a analizar. Juan, usted yo sé que tiene un cuestionario acucioso, riguroso, para tratar de desentrañar este primer momento en el que Juan Diego entra en contacto con estos audios. Empecemos por ahí. Sí, bueno, Juan Diego, gracias por acompañarnos. Yo con Andrés, con Paramox, conversábamos como de que nos interesaría mucho
has pasado todo el día en gira de medios, hablando con mucha gente, y nuestro enfoque en particular creo que más que nunca se vuelve relevante porque pues no nos interesa por ahora discutir qué tanto de esto es golpista o no lo es, sino nos interesa un poco el proceso periodístico que hubo detrás, ¿no? Y te quisiéramos preguntar un poco, pues no, por supuesto, la indelicadeza de quién es tu fuente, ni mucho menos. La gente asume de entrada que se trata del gobierno, de la propia presidencia. Te preguntaría primero si eso fue así o no, si al menos eso puedes desmentir o decir. Y también nos interesa mucho como este asunto del tratamiento, ¿no? Esta información te llega, esto es gordo. Yo creo que uno a veces le pasa que escucha algo y escucha una cosa y luego la vuelve a escuchar y escucha otra. Hay una cosa cognitiva que me interesa mucho, como de oír varias veces una cosa, ¿no? Y uno va como asentando lo que hay detrás de eso que uno escucha. ¿Hace cuánto tiempo tienes estos audios? Es decir, un poco esa trasescena y ese tratamiento previo de preparación para la publicación definitiva. Porque en cuestión de audios y en chivas periodísticas estamos como que nos acostumbramos durante un tiempo a que los audios no tenían tratamiento y que nos los mostraban crudos y oigan los audios. De que es sobreevidente filtrados, en sí mismo. Y ustedes saquen sus conclusiones y aquí hay un producto. Entonces sí es como fue eso en general. Bueno, me voy a ir a un año atrás. Hace un año me llega la información, bueno, que yo creo que corría por todo Bogotá, de que Álvaro Leiva decía que tenía un bombazo para tumbar al gobierno, que él tenía unas pruebas, unos testimonios que le podían hacer mucho daño a Petro. Sí. Inmediatamente yo busqué a Leiva, le estuve escribiendo y una periodista que colabora conmigo, que se llama Paula Calderón, empezó a escribirle también. A mí Leiva no me contestó, pero a ella sí. Entonces empezamos un proceso de meses donde Leiva nos decía que nos iba a dar una exclusiva con una entrevista donde iba a revelar la chiva que partiese el mundo en dos y que se iba a caer. Tan lejos como un año. Tan lejos sí, a lo mejor 9 meses, 10 meses, un año, porque hoy Paula me ha pasado algunos pantallazos y es de hace mucho tiempo. Y Leiva nos decía, sí, el lunes, el martes, el miércoles, y todo eso lo tiene documentado Paula, ¿no? Claro, te doy la entrevista, nunca pasó. Entonces creemos que nos quería hablar de las cartas, que en vez de publicar las cartas, pensó que dándonos a nosotros eso se le reforzaría la narrativa. Nunca llegó, pero Paula, que es muy concienzuda, le estuvo escribiendo semana tras semana, una y otra vez, como me ha mandado hoy en pantallazo. Pasado el tiempo, yo me olvido de Leiva, bueno, veo las cartas y digo, bueno, esto era lo que iba a decir. Y ese plan, según yo había escuchado, era el primer golpe contra Petro que después tenía que venir apoyado por estos 20 días de presión internacional, de acuerdo nacional, que tenían que tumbar al presidente. Eso es lo escuchamos en los audios y a mis fuentes americanas que hemos entrevistado, yo estuve en Estados Unidos con este asunto también, y que gente que se reunió con Leiva lo confirma 100%, que este era su relato, que él ya había golpeado al presidente, que tenía un acuerdo nacional, actores armados y no armados, ELN, el Clan del Golfo, bueno, lo que también habéis contado a la entrada. Yo recibo estos audios que no provienen de presidencia, no sé si hay una elipsis y por eso no lo puedo contar. Es una persona que ya me había pasado información hace tiempo, él me buscó a mí, a veces eso ocurre en periodismo, me había dado otras exclusivas y me enseñó esos audios y me dijo que sí me interesaban. Uh-huh. Los escuché muchas veces porque quería entender qué teníamos, ¿no? Lo hablé con mis editores, que es Javier Lafuente, que es ahora el subdirector de América, y el director de todo el periódico, que es Jan Martínez Arens, que acaba de ser nombrado, también se lo comenté, los estuvimos viendo, y todos coincidimos en que había que verificarlos, que no solo nos valía el testimonio de Leiva, que tiene también fama de fabulador. Sí, entonces, claro, ¿hasta qué punto eran verdad esos audios? Claro. Ahí es cuando yo empiezo un trabajo de investigación que me lleva 15, 17 días en Nueva York y después vengo a Bogotá. Me reúno otra vez con La Fuente, volvemos a verlos y ahí lo tenemos preparado. Nosotros somos los que marcamos el tiempo de la publicación. Yo no en ningún momento tenía que consultar con nadie, ¿no? Pero vamos... ¿Tenías miedo de que alguien la sacara primero? Sí, claro, eso todo el rato tuve miedo, pero como tenía el ok de los jefes, digo, bueno, es culpa suya, no mía. Que digo, bueno, si nos equivocamos y lo saca alguien más, estamos todos
enrolados en esto. Pero el director dijo, bueno, vamos a ir, habla con Leiva. Yo llevo 20 días hablando con Leiva. Desde el principio yo le conté lo que tenía. Yo también tenía miedo de que Leiva lo publicase en Twitter o lo que sea y que reventase la información, pero él empezó a enredarme, a hablarme de la empresa, a hablarme de otras cosas, y yo no sé si él era consciente de la repercusión que iba a tener esto, y yo se lo repetí varias veces. Digo, creo que esto es serio, creo que usted debería darme una entrevista. Bueno, así pasamos, sin exagerarte, 18 días, 19, 20. Y ahí es cuando hablo con Petro por primera vez sobre el tema. Y aquí es algo curioso que quiero contar, que también lo he contado en Hora 20 con Diana Calderón, es que ese Petro tiene algo de paranoico, ¿no? Desde que llegó toda su vida, es verdad que siempre temió que lo mataran los paramilitares, estuvo encarcelado, lo persiguió el Estado. Entonces yo creo que eso ha quedado en él, ha hecho mella. Es un líder de izquierda en un país donde a la izquierda lo han asesinado. Claro. Hay motivos. Lo tumbaron de alcalde. Lo tumbaron de alcalde. Sí, además, pues él vivió en la clandestinidad, es decir, uno también aprende a sobrevivir de formas muy distintas, pues que... Claro, es decir, puede que sea un trauma y puede que a la luz de una cierta mirada digas como, es un paranoico loco, pero pues razones no le han faltado. Claro. Sí, hay un poco de las dos cosas, ¿no? Ajá. Y al comentárselo, al comentárselo, yo recibo una respuesta que me sorprende. Me dice, bueno, los he escuchado yo también y puede ser la obra de un fabulador. Es un mitómano, Leiva. Entonces yo dije, bueno, yo es que he hecho la investigación. Yo es que lo tengo comprobado, que él ha viajado a Estados Unidos, Y ahí es cuando él me dice, bueno, pues sí, yo es lo que pienso de los audios, he tenido esta confrontación con Francia Márquez. Bueno, hasta ahí, no hubo mayor conversación, ahí se quedó. A mí me sorprendió que él no tuviese esa actitud de golpe de la extrema derecha, como él es en público. Porque yo quiero destacar también que hay un poco de dos Petros. El que habla públicamente, tres. El que habla públicamente, Cuatro. el de redes, sí, el personal no, el de redes sociales, el que está en la tarima y el que habla contigo. Y el que habla contigo es un hombre muy sosegado, no tiene nada que ver con el que está en la tarima. Y a veces es verdad que muy ensimismado, pero otras veces te escucha mucho, que es muy sorprendente en un político. Los políticos siempre están acostumbrados a hablar ellos y a no escucharte. Y de él se ha construido la idea de que no escucha a la gente, ¿no? En privado, en corto, sí. Que es como muy en su soliloquio y en su ensimismamiento. Que es verdad también. O sea, hay un punto en el que tú tienes que hablarle de manera muy directa, porque si no él puede divagar. Pero yo creo que es una forma de escapar. Él es un escapista. Entonces creo que es una forma de no responderte. He tenido alguna experiencia así, ¿no? Le preguntas algo concreto y él te puede hablar de Bolívar, de Santander. Y creo que es una forma de evadir la conversación. Hay algo que a mí me intriga y es, bueno, ¿cómo es la experiencia de haber oído una y otra vez los audios? Me da la impresión, perdón que ponga este ejemplo, pero es muy distinto cuando uno está viendo una falta que acaba de pasar a cuando la ve por 10ª vez en el video del bar en cámara lenta, ¿no? Cuando uno sobreanaliza, un poco todo es falta, ¿no? Es decir, en cámara lenta todo es falta, en cámara lenta, ¿no? Una vez revisado, uno empieza a agarrarle distintas matices, tonos, la palabra exacta, que ese sobreanálisis, ¿qué tantos sesgos produce a la hora de oír? ¿Cómo fue tu experiencia ahí sí a cargo de esos audios un buen tiempo? Mira, quiero dar un poco de contexto. El País, nosotros somos un periódico conservador en el sentido del tratamiento de la información. Mucho. Porque el periódico está fundado por comunistas y franquistas. Y eso era gente de orden y mando. Entonces eso ha permeado históricamente. Ahora han cambiado mucho las generaciones, ¿no? Pero el periódico siempre es de la verdad absoluta, no cometer un error. A diferencia de otros medios, y en eso nos ganan, de que van mucho más rápido y publican mucho antes. El Mundo es un periódico más lanzado, ¿no? Y a veces por eso nos pueden ganar, ¿no? Entonces, ser conservador a veces está en nuestro alma. Entonces, al recibir eso, lo pensamos mucho, ¿no? A la vez, en España había un caso de corrupción gigantesco, ¿no? A punto de tumbar al gobierno. Entonces, por ahí yo podía esperar, ¿no? Tampoco estaba nadie esperando esta chiva. Y lo pensamos mucho, lo hablamos mucho. Yo creo que los audios son inequívocos. Cada vez que los escucho veía que
que estaba diciendo exactamente lo que me habían contado y que me lo agrandaron más y todo coincidía. Y yo creo que era irrefutable. Entonces, con las 2 pruebas o 3 pruebas que teníamos, no había manera de que me volcaran. ¿Qué creo que hubiese podido hacer otro medio más audaz? Recibir los audios y publicarlos. Bueno, ¿ahí alguien nos podía haber ganado? Sí. Pues... Una pregunta para complementar eso. Este tratamiento conservador de corroborar, de demorarse, puede significar muchas cosas. Una, imagino yo, te pregunto, es Leiva con quién está hablando, que creo que ha sido una de las fuentes de gran confusión, ¿no? Porque mucha gente da por sentado, de hecho, los amigos o enemigos o no importa estas 2 palabras, de la base directamente dicen Leiva está conversando con congresistas de Estados Unidos para tumbar a Petro. Puede que se haya reunido con ellos, pero no coincide el audio con el lugar del congresista porque no sabemos quién es exactamente el interlocutor. Entonces supongo que una de las líneas de investigación fue tratar de saber él con quién estaba hablando. Otra cosa que me pregunto fue pues la aparición de la vicepresidenta, ¿no? De esta figura. Es decir, hay una serie de elementos ahí que ustedes tenían como que tratar de ajustar. ¿Cuál fue el que más los demoró? Ahora decías que estuviste en contacto con Leiva, que Leiva se tardaba en contestar, que te estuvo como tratando de hacer el juego de estos zorros de la política, pero a mí me parece crucial intentar saber con quién estaba hablando Leiva. Eso, hay un momento en el que se entiende que no se va a poder averiguar. ¿Cuál fue como el asunto material que dijeron, bueno, esto no lo vamos a poder averiguar, ya lo intentamos, igual echemos adelante? No puedo revelar con quién hablaba, sobre todo ahora, bueno, no lo hubiera hecho. Sobre todo ahora que hay una investigación de la Fiscalía. Okay. Yo sospecho que con esa investigación se va a saber. O sea, ¿tú tienes una idea de quién puede ser? Sí, y el Servicio Secreto Colombiano también. Okay. Entonces yo creo que eso con la investigación, hoy he estado con otra de las fuentes que me pasan los audios y dan por hecho que esas personas van a acabar declarando, o sea que supongo que será público. Okay. Y respecto a Francia, es verdad que sale, pero como hemos dicho antes de Leiva le gusta mucho presumir de contactos, que es que los tiene, es una persona con muchos contactos y a la vez los agrandas, ¿no? Que es en cierto modo la política, incluso el periodismo, funciona así. Yo tenía la versión de que Francia los negaba, de que ella no había hecho ningún complot. También la sospecha de Petro de que lo niega, pero no niega que supiera de la trama. Y entre ellos esta tensión que viene siendo latente hace mucho tiempo, pues ya se ha roto completamente y son 2 personas con una animadversión profunda. Yo, bueno, creo que no podemos saber hasta qué punto Francia sabía, pero no tenemos por qué no creerle, ¿no? Con los dos comunicados que ha hecho y además, por una cuestión práctica, ¿qué ganaba Francia Márquez con esto? O sea, es verdad que ella estaba muy decepcionada porque se siente usada por el gobierno de Petro, que a lo mejor tiene algo de verdad, ¿no? Era una figura tan potente que ayudó a Petro a llegar al poder y se olvidaron de ella. Le dieron un ministerio que no existía y se ha pasado 3 años montándolo. Entonces, yo por eso no le veo tanto sentido, porque no sé qué iba a ganar Francia quedando un año, qué figura sería ella. Incluso supongo que alguien le explicaría que no existe la manera de sacar a un presidente colombiano en un periodo tan pequeño, pero bueno, eso es una especulación más que unos hechos, que una información. Ahorita comentábamos nosotros detrás de micrófonos lo del presunto golpe de Estado, ¿no? Esta enunciación que se hace. Ustedes han evitado la palabra presunto, pero sí se ha usado, digamos, en medios de comunicación como el supuesto golpe de Estado, el presunto. Y también hay una cosa que es lo de Leiva, que Leiva dio una declaración a una candidata presidencial que se pone la máscara de periodista cuando quiere, que es Vicky Dávila, y él dice, yo no soy un golpista, y tú decías ahora, tal vez él no entiende lo que estaba haciendo como un golpe, ¿no? Claro, eso lo creo. En ese audio yo estaba hablando con Leiva 1 hora antes y él me dijo, no voy a dar ninguna entrevista, y de repente vi que Vicky Dávila anunciaba un importante scoop y ya me lo imaginé, porque si algo es Vicky es pues audaz y buena reportera y capaz de convencer a Dios y al diablo. Y él aparece ahí, yo lo veo con un tono muy bajo a Leiva. Yo al escuchar el audio digo, bueno, va a decir, voy a demandar al periodista, la publicación, esto es mentira. Y empieza a enredar, empieza a hablar. De hecho, torea a Vicky un poco y Vicky le repregunta 4 veces porque ella lo que quiere es que él diga
que ella no tuvo nada que ver. Yo también hablé con Vicky, que hemos hablado a veces, ella está muy preocupada. Yo eso no lo había dimensionado tanto. Yo sí había dimensionado Petro, Francia y Leiva, pero en mi texto queda muy claro que no se había demostrado nada de Vicky ni de Miguel Uribe. Yo le había preguntado a Vicky, pero no había podido ver la pregunta. Y ella está muy preocupada incluso por su seguridad y la seguridad de su familia. Y es verdad que después, viendo los ataques que ha recibido en redes, sobre todo de Daniel Quintero, ataques que son tan gruesos que son difíciles de desmontar, o tú puedes decir lo que sea, pero hay un tipo con 2 millones de seguidores diciendo algo. Y yo creo que Vicky ha llegado a pensar que este ha sido un tropiezo suyo en campaña, sin venir a cuento, bueno, que es lo que le puede ocurrir a cualquier candidato y político, como ya sabemos. También supongo que ella de alguna manera lo usará a su favor, porque es muy hábil, ya todos la conocemos, pero bueno, eso está por escribirse. Yo creo que es importante entonces pasar ya de una a las reacciones, porque ahí empezamos a lo mismo, ¿no? Ahí empieza un día de muy intensa actividad, pues, ¿no? De especulación, de gente negando y afirmando cosas que no tiene tampoco pruebas de nada. Entonces aparece el comunicado de Francia Márquez, aparecen tweets pidiendo la reacción de Francia Márquez y un montón de respuestas de Francia Márquez retuiteando, ¿no? Una y otra vez el comunicado. Aparecen todas las especulaciones por parte de las áreas más petristas de Twitter. Esto además en Twitter se vuelve, ¿no?, como un rebote constante. Está el tuit de Daniel Quintero que tú desmientes, que tú reposteas, y hay una discusión ahí con Daniel Quintero. Sale Gustavo Gómez a defender a Vicky Dávila y empiezan por otro lado los titulares en donde se evita utilizar la figura del golpe de Estado. Entonces vamos a organizar esto porque es de verdad mucho ruido. Vámonos primero con las reacciones del mundo político, que lastimosamente hacen parte también de la esfera mediática. Entonces hablemos un poco de Daniel Quintero. ¿Qué pasa con Daniel Quintero? Porque Daniel Quintero parece tener una unidad investigativa, porque habla como tenemos pruebas, como si él fuera un medio, que de esto está diciendo, o sea, de dónde saca lo que está diciendo, ¿no? Tú mismo, ¿no?, señalas su responsabilidad. Empecemos por ahí. Bueno, claro, ya que hablamos directamente de Daniel Quintero, es verdad que es una persona que se presta mucho a la confusión. Parece que hay algo de inescrupuloso también, ¿no? Porque recuerdo cuando fue el atentado de Miguel Uribe, él apareció muy pronto diciendo que esto era un intento de derrocar a Petro. Entonces, claro, vivíamos en un momento de confusión absoluta y no sé por qué sostener algo así cuando no había ninguna prueba. La víctima era la persona que estaba debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital, y él le ponía la atención a Petro. Incluso Petro no llegó a sostener esta teoría. ¿Y por qué? ¿Qué busca Daniel Quintero? Y a la vez lo que intenta es atacar a Vicky Dávila, también Vicky Dávila le ataca a él. Y lo que ocurrió aquí, que es cuando yo le contesté a Quintero, es que él decía que esto también, al hablar de Vicky Dávila, era una especie de también golpe de Estado contra Petro, en el que está Vicky Dávila, y que el intento de asesinato de Miguel Uribe tenía que ver con esto. No había una irresponsabilidad. No sé por qué dijo eso, algo así. No sé cómo alguien en un momento tan delicado puede referirse así a alguien que ha recibido 2 disparos en la cabeza. No hay ninguna prueba sobre eso, y es lo que tú dices. Él habla de, nos han dicho, hemos investigado. ¿Quién? Pues presentaremos una prueba. Sí. Pues es que yo me sumo. Daniel Quintero es un irresponsable, y es un irresponsable además que pesca en un río revuelto de una forma muy inhumana, ¿no? Nosotros en el capítulo de Miguel Uribe Turbay dijimos que eso iba a tener unos efectos a mediano y a largo plazo, pero también tiene unos efectos a mediano y a largo plazo en torno a las narrativas que se usan en torno a él. A mí me parece la parte más irresponsable de toda esa cadena de irresponsabilidades que hace Daniel Quintero, es decir, esto se suma a nuestra información. Sí, como si él fuera una sala de redacciones, como nuestro nuevo Daniel Coronel tiene una unidad investigativa y la información que saca el país se suma a la nuestra. Por lo tanto, queda probado que ya se sabe quién atentó contra la vida de Miguel Uribe Turbay. Y eso yo creo que sí es como una labor
de verdad como es difícil en estos momentos un discernimiento, que era lo que usted estaba diciendo, Rivas, de qué tanto esto se suma a la verdadera información, porque yo creo que alguien que pesque el tuit de Daniel Quintero se lo cree, ¿sí? Se cree que él tiene, que ya está súper comprobado, y esto hace parte también de, ¿cómo es que le dice usted? ¿No más preguntas? Resueltas todas las dudas. Ah, sí, aclaradas Sí, todas las dudas. todas las dudas, ya sabemos quién es, nos falta sacarlo y firmarlo, porque él tiene una información que él ni idea de dónde saca, ni la firma, ni nada. Ese es el tamaño de su irresponsabilidad y esa es la política a la que él está acostumbrado plenamente. O sea, él cree que tiene patente de corso para hacer esto para siempre. Total, hay una serie de reacciones adicionales de personas pues, del centro, la derecha, es decir, pues Humberto de la Calle diciendo pues que esto es inconcebible, que esto no tiene por qué pasar. ¿Qué otros ecos tiene en la clase política colombiana? Yo creo que deberíamos detenernos un segundito más en Vicky Dávila. Ajá. Porque creo que ahí hubo un operativo que inmiscuye también como su papel camaleónico como política y como periodista. Yo quiero nominar esa entrevista a la peor entrevista del año Creo... en los premios Presunto Podcast del 2026, si Dios nos da licencia. Pero eso sería tratar a Vicky como periodista. Pues que ya dice, lo hago como periodista. Hago este matiz porque me tocó como mamá, periodista. Como mamá, como periodista, como ciudadana y como candidata. Sí, como yo había prometido que no me ponía la truza y la capa, pero aquí me tienen. Me tocó, hermano. Como Superman cambiándose rápido. Esa grabación que Vicky consigue de Leiva... Es totalmente como Superman, cambiándose en el teléfono. Eso es una cosa muy jodida en la que yo creo que hay que detenerse un momento, porque, ¿no? Yo escucho esta mañana, 6:00 de la mañana, en Caracol Radio, martes, 25 minutos en la que el grupo Prisa, en Caracol Radio, se enfrenta a esta tensión que me pareció maravillosa de tratar de sopesar de manera muy democrática y muy precisa, pues, qué tan grave es esto, ¿no? ¿Cuál es la envergadura de esta publicación? Pero es una publicación de su casa, ¿no? Del grupo Prisa, entonces le tienen que dar como también, pues, suficiente viaje y suficiente solvencia, entonces lo tienen todo muy preparado y todo empieza con una entrevista a Vicky Dávila. Es decir, esta sección de Caracol Radio que dura 25 minutos, en la que Cristo hace un análisis, publican la noticia, hablan del comunicado de la vicepresidenta, citan al congresista Valar, todo empieza con una entrevista a Vicky Dávila, que es una especie de intento por entrevistarla a ella para entender cómo fue que ella entrevistó a Álvaro Leiva, que no ha hablado con nadie, que no ha dado declaraciones y que sin embargo le contesta el teléfono a ella y le responde en algunos momentos un poco asediado por el tono de ella un poco lo fuerza a contestarle en lo que para mí es claramente un ejercicio de preconstituir pruebas. O sea, yo sí entiendo por qué tú dices que sientes a Vicky Dávila preocupada, porque yo siento que la entrevista que ella le hace a Álvaro Leiva es una entrevista de alguien que necesita que pronto el sujeto involucrado en una investigación que se va a convertir en penal, como supimos hoy en el transcurso del día por la Fiscalía General de la Nación, una fiscalía que entre otras cosas es distinta a la que tuvimos en los últimos 8 o 12 años, una fiscalía mucho más distante y mucho más seria, le pide a Leiva urgentemente que le conteste unas preguntas que se ve que son en parte de alguien que entiende las implicaciones penales de lo que está en juego. Entonces, que Vicky tenga esta habilidad y esta posibilidad, ¿no? de ella ser un medio de comunicación, de ella publicar esta entrevista rápidamente, de decir, me tocó ponerme la capa de periodista para hacer la tarea que nadie ha podido hacer, porque Leiva no le ha contestado a nadie. Y la manera como la entrevistan en Caracol, donde intentan como hacerle preguntas, pero ella se despacha con un tono muy vehemente, muy de política. Y hay un final que a mí me perturba mucho, y es que Vicky, pues sí, parece muy preocupada, cita su entrevista, pasa de todo, y al final ella dice, no, yo no lo quiero tumbar, yo le quiero dar una muenda. Yo no quiero tumbar a Petro, yo le quiero dar una muenda. Y cuando termina de decir eso de la muenda, Gustavo Gómez la despide y ella le dice, ¿qué, Gustavo, le gustó lo de la muenda? No, como si todo esto fuera un ejercicio de performance y de colaboración. Y alguien ponía en Twitter, ella nunca va a perder, ¿no? Ella siempre ya tiene un mecanismo de control de daños porque hay un aparato periodístico que tiene una solidaridad de cuerpo con ella para cuando estas cosas le pasen. De acuerdo. Y yo siento que en la entrevista que le hace a Leiva, quienes no los conocieran a los dos diría que se pusieron de acuerdo.
Yo creo igual en la pulcritud y en la probidad, como diría el doctor Leiva, de ambos. Pero quien no los conociera diría yo se pusieran de acuerdo para estas preguntas y para quedar los dos bien, como dos demócratas, porque ella lo reafirma. Entonces estamos hablando aquí entre dos demócratas, ¿no, doctor Leiva? Claro, Vicky, dos demócratas. Fin de la entrevista, muchas gracias. En algún momento, y le pido por favor que sea muy claro con el país, en algún momento usted y yo hablamos de golpe de Estado contra Gustavo Petro. Nunca, jamás, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, o por lo menos no lo he pensado y yo estoy seguro que usted tampoco, no lo hemos hablado. En algún momento yo lo autoricé a usted o le dije que yo quería ser parte de un plan cualquiera que fuere contra el presidente Gustavo Petro. De ninguna manera, jamás. Si usted dice lo contrario es absolutamente falso porque eso no ha sido así ni fue así. Dígame usted por qué me menciona en esas grabaciones que publica El País, por qué aparece mi nombre allí, No, ¿usted por qué me menciona? Es que esa es una grabación de una conversación privada. Es decir, eso fue en un sitio, me parece que fue en un restaurante, alguien grabó. Y lo que yo señalo en ese momento es que usted tiene liderazgo y yo siempre he considerado... Sí, igual Vicky es clara en decirle, pues ya usted tendrá que responder, ¿no? En las instancias legales, es como... No, creo que en eso Vicky Dávila es clara en decirle a Leiva un poco como... Esta entrevista no la estoy haciendo yo para salvarlo a usted del tren, sino para salvarme a yo. mí del tren. Sí. Como, y usted ya tendrá que responder ante quien sea que lo llame a responder y no y entonces Leiva trata de decirle pero Lo curioso es que le hable. Yo todavía, eso Sí. es que le hable es muy curioso a una precandidata que además casualmente está mencionada y porque yo le dije, ¿no? Como Leiva dice eso, no, pero es que yo dije es porque usted es muy capaz, es una señora muy capaz. así. ¿Por qué crees tú que Leiva sí le contesta a Vicky periodista, Vicky candidata, Vicky confusión? Vicky mamá. Me imagino que hay una historia larga entre los dos, que viene de la época en la que ella era reportera y directora. Ella tiene mucha capacidad de persuasión. Y tiene gracia. Yo creo que Leiva está avergonzado de haber usado su nombre, de haber dado a entender que Vicky estaba en la jugada. Y yo creo que Vicky, que es muy enérgica, lo tuvo que llamar y echarle una buena bronca. Entonces yo veo al doctor Leiva un poquito con un tono muy Mareado, sí. como pillado en falta, como un niño pillado en falta. Y hay una omisión graciosa en la entrevista, que es en la que en el audio se le escucha decir, Vicky no va a ganar. Vicky no va a ganar, pero... Sí, es verdad, pero es una líder que necesitamos. Es una líder, pero eso nunca viene y él dice, es una líder capaz. Yo creo que incluso puede que Leiva alguna vez le habrá dicho a Vicky, que es un enredador, Leiva, pues tú vas a ganar. Entonces se dio cuenta de lo que le estaban diciendo en privado. Yo noté, y al hablar con Vicky también, que por primera vez el asunto se le iba de las manos. Yo creo que ella siempre ha llevado la iniciativa en toda su campaña y de repente aquí se veía en medio de una crisis que ya no podía controlar y que en redes sociales se le fue de las manos. Yo decía antes que yo no había dimensionado cómo le afectaba a Vicky, pero es verdad que los anti-Vicky pueden llevar esto muy lejos y veremos la investigación de la Fiscalía. Yo estoy casi convencido de que ella absolutamente no tiene nada que ver, pero en la narrativa sí la han involucrado y ella no va de mano, no tiene la posibilidad de negar algo que a la vez no se puede negar porque otro te está citando. Entonces creo que ha sido pillada en desventaja. Es que hay un ambiente en donde ya todo está muy jugado. Es decir, Petro lleva cantando golpe blando cada vez que cualquier institución o cualquier otra rama del poder frena alguna iniciativa del Ejecutivo. Lleva en una pelea con los medios de comunicación tradicionales desde antes de su posesión, o sea, desde la campaña, a veces diciendo, o sea, desmintiendo falsedades, pero a veces metiéndose a corrector de estilo y editor y jefe de redacción de los medios que nada tiene que estar haciendo ahí. Y en esas, pues no, por ejemplo, cuando sale Gustavo Gómez a defender a Vicky Dávila, a priori, yo no estoy diciendo que Vicky Dávila haya hecho nada, ni estoy diciendo que Gustavo Gómez esté mintiendo. El problema es que Gustavo Gómez decirlo de inmediato quiere decir que hay mucha gente que de inmediato no lo cree, ¿no? Porque lo dijo Gustavo Gómez y es un problema que ya es estructural a la conversación colombiana. Qué pena, es que no me acordaba.
Ahí hay cosas muy raras, que investiguen, que lleguen al fondo, que se sepa la verdad, que se sepa toda la verdad, pero a mí que no me echen cuentos. Vicky Dávila, precandidata presidencial, nunca habló con el señor Leiva de golpes de Estado, ni con él ni con nadie, menos con la delincuencia. Vicky, muchas gracias por acompañarnos. Esto, es decir, no sé, Juan Diego, ¿qué futuro tiene esto en términos de la discusión? Como que, por ejemplo, ya venimos de un episodio crítico como es el atentado contra Miguel Uribe. Pasadas 3 semanas de conversación pública, parece esto haberse metido dentro del paisaje una vez más, ¿no? Como nada de esto está ocurriendo, al mismo tiempo las reacciones, cada vez que las reacciones tratan de moderar, solo caldean más los ánimos, y a eso, por ejemplo, está la nota que sacó Caracol sobre moderar el discurso. Eso me parecía crucial en este asunto de las reacciones. Es una nota que aquí muchas veces conversamos sobre cómo es muy importante esta construcción de contexto, y ellos, en un giro que yo creo que habíamos planteado aquí como posibilidad en el momento en el que grabamos hace 15 días tal vez, o 3 semanas, no creo que tanto, el episodio de Miguel Uribe, como sopesados y distantes a los primeros momentos, se entró en esta discusión y en esta narrativa mediática del bajar el tono, ¿no? De cómo todo el mundo debía bajar el tono. Me acuerdo muy bien que Santiago hizo una defensa, un planteamiento de cómo, hombre, eso es una campaña publicitaria, ojo, porque democráticamente no se trata de bajar el tono, se trata de que las conversaciones y las discusiones no pasen a la parte material, violenta, física, y Noticias Caracol hace una nota, la nota es un poco una reconstrucción en la que tratan de decir que desde los discursos de Laureano Gómez y desde los discursos de Gaitán, la fuerza de las palabras pues tiene como un correlato material en la carga de los fusiles, ¿no? Que es esta discusión sobre el hecho de que estemos calentando tanto el lenguaje conduce a esta violencia física y material. Y hay un momento de la nota pues en la que hay un titular en la que una bajada en la nota de televisión visual que dan a entender que hay un precio por el discurso incendiario y que el precio de ese discurso incendiario pues es la muerte, es morir. Colombia no aprende de su pasado. Los discursos de odio que hoy dividen al país pueden salir tan caros como lo enseña nuestra propia historia. Viajemos en el tiempo a los años 40, que tuvo como protagonistas a 2 líderes políticos. Laureano Gómez, ultranacionalista y católico conservador. Y los ministros liberales caían contrarrestadas por el intencionado alboroto de los aprovechadores de los incendios. Jorge Eliezer Gaitán, caudillo liberal. Y odiamos estas oligarquías que nos ignoran. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo. 2 discursos del bipartidismo que terminaron mal. Escuchamos viejos archivos de audio. Y esto está no en el momento en el que pasa lo de Miguel Uribe, está en este momento. O sea, no está en ese momento de hace 2 o 3 semanas, sino está en este momento golpista, conspiroide, en donde todos nos estamos como pasando de la línea, no sé qué. Es una nota como muy, muy problemática. Incluso entrevistan a Enrique Serrano, que es como esta autoridad como en historia y en lengua, que me parece como terrible. Pero sí en estas reacciones está como la conexión un poco absurda y tramposa y irresponsable de Quintero, pero también estas conexiones de los medios de comunicación de que aquí también está en juego y en discusión qué tanto estamos exagerando, y yo creo que por eso también entramos en esta discusión sobre si lo de Leiva hay que matizarlo, si como dice Darcy Quinn, pues es un viejito loco y nada más, o si hay algo más de fondo. Y bueno, no viste esa nota, pero en estas reacciones, aparte de Quintero, aparte de Vicky, ¿qué cosas te han como llamado la atención? ¿Qué cosas te han interesado? O como te preguntaba Santiago, ¿cuál es el futuro de esto? Yo creo que muchos capítulos todavía están por escribirse. Yo pensé que iba a ser una noticia que no iba a tener tanto recorrido, pero que la Fiscalía abra una investigación. Por lo que sé, por lo que conozco de la historia, si se llega muy lejos, las implicaciones van a ser grandes. No digo que haya un hecho penal ni que nadie vaya a ser condenado, pero que creo que vamos a sacar más de lo que tenemos sobre la mesa, y no descarto que salgan más informaciones, más audios. Bueno, ya lo veremos. O sea, tú estás trabajando en otras líneas de investigación de esto.
No puedo contestar eso. Ok. La línea, a mí hay una línea que me parece muy delicada, que es la línea del ELN y del Clan del Golfo. Sí. Mira, yo quiero hacer una anotación muy breve sobre la nota de Caracol, porque hay, más allá de culpar a la víctima, que es un poco lo que hacen con Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Hay que recordar que... Porque dio esos discursos y se no, pasó de que mano, no manda a ¿quién le pedir manda? justicia social y hablar contra la oligarquía y bla. Hay también una desinformación en lo que respecta al origen del paramilitarismo. Perdón que haga aquí la cuña, pero pues es que Sara y yo hicimos junto a Pablo Converse y otro equipo de personas acuciosas un podcast que se llama El Cascarón y la Semilla, en donde precisamente se prueba lo contrario de lo que dicen en Caracol, que sale a ventilar una narrativa oficial que viene desde los años 80, y es que el paramilitarismo es culpa de las guerrillas, ¿no? Un poco dicen, estos movimientos comunistas generaron el paramilitarismo. Eso es mentira. El paramilitarismo es violencia estatal, muchas veces financiada por la contrarreforma agraria armada y muchas veces financiada por el narcotráfico, pero esa combinación de grupos criminales y cooperativas de seguridad es algo gestionado por el Estado colombiano para combatir lo que se considera como el fantasma del comunismo, ¿no? Y para generar una narrativa contrainsurgente, que es lo que termina dándonos el país que tenemos ahora. Eso es una desinformación, eso ya está estudiado. Marta Ruiz tiene un informe que se llama El Cascarón y la Semilla, en donde pueden ustedes leerlo. No es un informe largo, es un informe muy interesante que desmiente esto que Caracol dice, que es realmente un cuento muy viejo. Perdón, yo también quiero hablar de eso, pero un segundo nomás para ver una reacción del profesor Francisco Gutiérrez Sanín en Twitter, porque le preguntaron bastante a él es columnista del Espectador, es historiador, bueno, en fin. Ha hecho muchos aportes, como dirían, pues sí, a el análisis de lo que sucede en Colombia y también de lo que ha sucedido históricamente en Colombia. Y él tiene un par de frases que es como, además, decir que Gaitán, que hacía rato se había corrido bastante al centro, fue asesinado por su discurso exagerado, es, por decirlo suavemente, muy erróneo. Y la otra es que deberían revisar de verdad la retórica, dice el profesor Gutiérrez Sanín, cuando dicen la fuerza de las palabras pesa tanto como la carga de los fusiles. Porque es irresponsable decir eso y no ponerle una cota, no ponerle un ok, ¿cuál es la línea editorial acá? No, es una comodidad absurda que en esa década de los 80s, 90s, la transición, que de hecho recomiendo el episodio de El Hilo. El Hilo hizo justo esta semana con una analista buenísima de un centro de investigaciones que se me escapa aquí porque no lo anoté. Hacen un episodio extenso sobre el caso de Miguel Uribe y la violencia política. Y ese tipo de narrativa pues fue justamente la que nunca existió en el momento en el que el Estado se alió con estos ejércitos paralegales para aniquilar partidos de izquierda. O sea, ahí nunca se dijo, ojo que como se hable se puede conducir a las armas, ¿no? Pues porque los genocidios suelen tener solamente un lado. Claro. Yo quisiera seguir un momentito en las reacciones porque me gustaría que habláramos sobre cómo lo abordaron, por ejemplo, El Espectador. O sea, El Espectador hace un editorial rechazando rotundamente el intento de golpe de Álvaro Leiva, pero el Espectador tuitea de arranque que Álvaro Leiva, que El País reveló audios en donde Álvaro Leiva estaba gestionando la salida de Petro, y de ahí se empiezan a desprender un montón de qué tanto vale la pena estimar esto, desestimar esto, como la gente dice esto es una cortina de humo para taparlo de Manta, entonces ¿qué es lo de Manta? Después salen y dicen pero no, si Leiva es un viejito gagá, ¿no? Entonces ya que hablamos del valor de las palabras, ¿por qué pesan tanto los eufemismos, ¿no? Y por qué pesan tanto las omisiones y qué es lo que se quiere... o sea, ¿por qué esto una vez más se vuelve una guerra narrativa, ¿no? Sí, en ese digamos, momento de las reacciones, ¿cómo es que acaba metida esta historia de Manta y de Ecuador? Yo creo que lo has dicho un par de veces, pero ¿cómo es tu lectura? ¿Tú crees que es una coincidencia? ¿Viene de las noticias de Ecuador? ¿Es una especie de anticipo? ¿Qué fue lo que pasó para que esto quedara como enredado entre historias?
te confieso que al principio me pilló totalmente en fuera de juego. Estaba tan metido en lo de Leiva que yo leí por ahí en redes sociales algo de Manta. Bueno, no es importante. Sí supe de la captura de Fito. Porque además tú como jefe de la zona andina también estás a cargo de Ecuador. O sea, tú estás pendiente de cosas de Ecuador. Claro, pero yo venía de una baja, de un permiso de paternidad. Entonces me tenía un poco en mi mundo. Entonces... me contacta la compañera que tenemos en Ecuador, me habla del tema, me lo explica y quiere la versión del gobierno colombiano. Yo la pido y me la dan bastante detallada. Y consistía en que el abogado de Fito, que es un criminal muy conocido en Ecuador, el más buscado, pidió a la embajada de Colombia en Ecuador que le garantizara, que fuese mediadora, que le garantizara la vida a su defendido, que temía que en la operación lo mataran, y que asegurasen que no iba a ser extraditado a Estados Unidos. Me dicen que eso pasa de la embajadora o el embajador a la vicecanciller, que se llama Villavicencio, de la vicecanciller a Laura Sarabia, de Laura Sarabia al presidente. Y creo que la primera pregunta del presidente fue ¿quién es Fito? Y me lo creo, o sea, no creo que sepa quién era este chico. La respuesta, siempre según la Casa de Nariño, es que ellos no van a mediar en nada y que si lo detuvieran en Colombia, pues harían los trámites correspondientes. Después, es una gran casualidad que el presidente, estando el mundo teniendo un globo terráqueo tan gigantesco, esté en Manta. La verdad sí. O sea, me parece una cosa de locos. ¿Cuándo fue que estuvo en Manta? Los mismos días. Creo, 2 o 3 días que coinciden ¿Con la captura? Con la captura de Fito. ¿Qué hacía el presidente en Manta? ¿Mayo Manta? o junio? ¿Eso es algún momento Esto ha sido de mayo? Hace poco. Hace poco, ¿no? Sí, como... una semana, 10 días, ¿no? Hace un par de semanas. Y ahí estaba Petro y no lo habían comunicado. O sea, sabemos que Petro estaba en Manta en una mansión gracias a los medios ecuatorianos. Yo creo que si Petro, pero esto es mi interpretación, si Petro hubiese tenido algo que ver aquí, que me sorprende mucho porque tiene el país como lo tiene, ¿no? Ahí tenemos un montón de violencia, tiene suficientes problemas como para estar tratando de solucionar los problemas de grupos armados en Ecuador. Es verdad que intenta solucionar Palestina y eso sí le honra mucho, pero me parece que Ecuador no está en su radar y además que Noboa y él no se llevan bien. Petro lo ha criticado públicamente y Noboa, que me hace gracia, me acuerdo en el New Yorker dijo que era un pesado de izquierdas, que no quería dialogar sino dar discursos. Entonces yo creo que si Noboa hubiese querido joder a Petro, lo tenía a mano. O sea, simplemente exponerlo y dejarlo como un señor que dialogaba con el narcotráfico. De verdad no se ha explicado qué ha hecho en Manta. Tengo algunas informaciones de la persona que tengo en Ecuador, pero creo que eso entra en el territorio de lo personal. Ya, ok, no están todavía suficientemente... Por eso Flores preguntaba hoy en Hora 20, en la conversación que tuviste con él, de quién era la mansión donde estaba Petro en Manta, que está registrado que estuvo 2 días, ¿no? Sí, y es una pregunta lícita, pero a la vez me molestaba que le quitaba mucha importancia al asunto de Leiva. Decía, ¿todos los colombianos van a Estados Unidos? Bueno, no, señor, no todos los colombianos van a reunirse con congresistas republicanos. De un complot para tirar a Petro. Y él ahí también ha hablado de lo de Manta. Tiene razón, a mí me parece una pregunta lícita, pero que la pregunta no esconda un propósito por detrás que no lo tiene, porque entonces entramos en lo mismo que le criticamos a Petro. No, él ya ha llegado a decir Petro que está sustentado por 2 personas que lo chantajean. Bueno, eso no está demostrado de ningún tipo, de ninguna manera. Entonces, si entramos en el terreno de las especulaciones, o todo vale o no todo vale. Entonces, estamos en ese punto en el que creo que todos tenemos que ser estar muy pegado a la verdad para no caer en lo que criticamos también. Para usted que tiene experiencia de sala de redacción, ¿de dónde vienen nuestros eufemismos? Porque decir cómo se concibe, cómo ocurre una gestión, cómo en un consejo de redacción alguien dice, no, vamos a elegir estas palabras para contarlo, y por qué se siente que la redacción general de los medios tradicionales es tan tibia. Esta cuestión de la ¿cómo es que dice el coso? ¿Nos colabora con la salida? Sí, gestionar la salida. Ese debería ser el nombre del episodio. Eso de gestionar la salida es la típica
cuestión que nos mandan a nosotros en Twitter y que nosotros nos hemos como burlado de los medios de comunicación casi que desde que existe el podcast. Incluso el mismo nombre de Presunto es una burla a eso, como a redondear demasiado. Se nos está volviendo un karma, ¿no? Como que ahora nos toca ocuparnos y hablar de eso porque si no, no cumplimos con nuestro propósito civil. Claro, y yo creo que es como redondear, es como una cosa muy del periodismo colombiano que es redondear demasiado para correr el riesgo de no decir nada, pero tampoco de arriesgar nada. En ese sentido, yo no creo que eso, no creo, digamos, me tocaría preguntar, pues, y en fin, pero yo no creo que eso haya sido ni siquiera una decisión de consejo de redacción, sino una decisión muy puntual de algún community manager o de algún periodista, digamos, que le puso eso como para curarse un poco en salud. Yo creo que eso sucede en muchos medios de comunicación, o sea, es decir, yo he visto, por ejemplo, la presunta balacera. Sí, como que una balacera ocurrió. Y hay huecos en las paredes, pero no está muy seguro como si fueran taladros de un loco. El presunto asesino con el cuchillo en la mano. Exacto. Y yo creo que, claro, es una cosa de un poco de costumbre y de formación periodística. Obviamente tiene un peso mucho más grande, evidentemente no solamente como en la cuestión de dónde está ubicada la noticia, sino pues del peso que tiene dentro del periódico. El editorial, el primer renglón del editorial del Espectador dice: el ex canciller Álvaro Leiva quiso orquestar un golpe de Estado con apoyo del gobierno de Estados Unidos para sacar del poder a Gustavo Petro. Yo sin duda, yo no creo que el Espectador esté confabulando para hacer una máquina como de errores y que el director después salga enmendándolos en la redacción al desnudo. Yo creo que esto es como un error sistemático internalizado en los periodistas, de dar una vuelta para librarse de alguna responsabilidad de mencionar la cosa por su nombre, más allá de un complot para no decir la verdad, habiendo un editorial de por medio en el que hay las palabras exactas que son, ¿no? Pero sí nos da pues un momento muy titulastre y muy de risas. Sí. Y para corregir, obviamente. Claro. O sea, es decir, es una reflexión que toca tener en las salas de redacción. Claro, pero es una paradoja también como de la atención y de la vigilancia, porque esa sobrevigilancia a esto, que pues somos responsables y por fortuna hay gente que se ha formado ahora y ha educado y una ciudadanía que está pendiente de eso, hace que esa nota, ese tweet resulte más visto probablemente y más atendido que el propio editorial del Espectador. 100%. Pero eso sí va a ser así desde 2010, pues, porque la gente lee más el tweet que el artículo. O sea, y la gente está más atenta al error que a la virtud. Claro, y además, de nuevo, como estamos en un momento en donde ya se cree que existe una serie de conspiraciones entrecruzadas, pues terminan campeando las voces de quienes se nutren de las conspiraciones, ¿no? Porque finalmente, que yo creo que también hace parte de por qué Vicky Dávila se siente tan agarrada, es porque ella suele nutrirse de conspiraciones, pero esta vez no podría tratar de utilizar eso como un combustible, le toca al contrario, es como, ¿no?, reencauzar un poco ese flujo, mientras que Daniel Quintero es un tipo que por hacer ruido se vuelve protagonista también de este episodio sin necesariamente tener méritos ni pruebas ni una unidad investigativa pues que le permita hacer esto. Y en cambio, quienes llaman a la institucionalidad o no, o que de nuevo es lo que a mí me sorprende, que nosotros tenemos medios que todo el tiempo están hablando de la importancia de la institucionalidad, pero hemos oído mucho en las mesas de radio desestimar esto como un delirio, que no estoy diciendo que no lo sea, ¿no? Tal vez sí lo sea, pues como bien lo cuenta Juan Diego, el mismo Petro un poco lo desestima también como una obra de un fabulador. En un primer momento. En un primer momento, si la credibilidad de Leiva tampoco pues es como que esté a tope, pero al mismo tiempo veníamos de la pelea sobre si Leiva era o no una Dalit de la verdad que sabía los secretos más profundos de la vida de Gustavo Petro, y ahora nos parece que es un tipo cuya credibilidad está en el piso. Es decir, sí existe una incoherencia en el discurso que hace que sea muy difícil leer esto por fuera de líneas conspirativas, lastimosamente, ¿o no? ¿Puedo dar mi opinión sobre los medios? Mira, yo evidentemente ese día, la verdad es que me acosté muy tarde y tampoco me levanté tan pronto. Y cuando abrí ya estaba todo, como decís, el verguero, ¿no? Estallado. Sí. O sea, ¿quieres decir que el día de la publicación no estabas pendiente temprano? Es que me acosté tarde preparando todo, ¿no? Y con los nervios y tal. Entonces cuando me despierto ya todo ha implosionado y empiezo a ver otros medios. El Tiempo reaccionó súper bien. El Tiempo de una la colocó arriba abriendo. Semana también reacciona siempre muy bien. O sea, no son tan
cuidadosos con eso y empiezan a hacer pequeñas notas, ¿no? Que me imagino que es por SEO. Su metralla. Sí. Su metralla. Copiando el artículo varias veces, sacando de aquí. SEO-metralla. SEO-metralla. Pero yo creo que ellos, Vicky, los tiene bien entrenados. O sea, en este mundo, en esa competición, son buenos. Después podemos ya discutir ética periodística, tal, pero no sé. El Espectador es un periódico mucho más lento en eso, tardó horas y horas. Y eso en el país nos ha pasado a veces, ¿eh? No digo que nosotros no caigamos en eso. La competencia, aunque yo creo que no somos competencia, saca un artículo, ¿no? Y a ti te pilla un poco en fuera de juego. Pero el país entero está hablando de eso. O sea, ya incluso si Cambio hubiese sacado una chiva de Coronel, que creo que sacó algo, ¿no? No recuerdo exactamente. Coronel sacó una columna de esas emotivas que apelan como a una experiencia personal, pero ese día sí, yo estuve muy pendiente y todo se fue borrando muy rápidamente y a las 11 de la mañana esta era la única noticia que importaba. Esta ola te lleva por delante. Yo creo que los medios tienen que tener la capacidad y la humildad de hacerlo, de engancharse a esto. Lo hizo muy bien el Tiempo, lo hizo Semana, hasta que Semana enganchó mi tuit con mi pelea con Quintero, y algo que nunca me había pasado en la vida, y yo iba abriendo Semana, era el tema más importante, que eso se enlaza con que en realidad es la pelea de Vicky Quintero, y yo cuando lo vi no me lo podía creer. Te estaban usando a ti como... El tema no era Leiva, no era Petro, era Quintero en realidad. Entonces Semana ya usó esto para sus propios intereses, y el Tiempo siempre estuvo metido en eso, y Semana, que los domingos siempre lleva como una historia de regiones, ¿no? Como una historia de víctimas, que está muy bien, que no todos los periódicos lo hacen, seguía manteniendo arriba, no recuerdo qué historia era, pero era un poco surrealista, porque yo creo que pasa algo grande, yo abro Semana y me encuentro eso, un reportaje sobre, no sé, sobre algo que pasó en el Chocó, pues me quedo flipando, claro. Y bueno, esos son los medios que vi. Después la radio sí reaccionó y, por ejemplo, Caracol Televisión fue súper rápido. Abrió. Claro. En el mediodía. Sacó una nota del mediodía, la abrió. 4 o 5 minutos. Sí, yo estaba viendo Caracol. Eso es Pulso. Y claro, y además se nota que se reorganizaron adentro porque fue como, listo, sacamos eso para abrir y luego pasamos el noticiero entero y luego volvemos con reacciones, así sean de Twitter, así sea tan, y entrevistaron a un par de personas y fueron rápidos como organizándola. Yo quería hablar por último de otro editorial que leí también, que es el del Colombiano, que ese tiene un título que, bueno, asombroso, dándole el peso al editorial, como yo venía diciendo, se llama Leiva, el nefasto invento de Petro. O sea, como si Leiva hubiera empezado su carrera hace 3 años. Sí, como si a sus 82. A sus 79. Fue lanzado. Eso es lo que se llama un late bloomer, ¿no? Dentro del editorial, Luz María Sierra sí le da una entidad histórica al personaje. A su modo, pues es opinión igual. Pero el título sí me parece que no es pues como correcto de ninguna forma. Es decir, nefasto invento de Petro, que yo creo que eso se articula con una narrativa que circuló mucho ese día domingo, que es, ¿cómo así? Pero es que él era del gobierno de Petro. Ya, fin, X. El golpe se lo inventaron ellos mismos. Es otro error del propio gobierno. Un error más de Petro. La calaña de su gente antidemocrática. Que esa me parece una narrativa que es como, ok, pero es el ex canciller de Petro y por eso es menos grave. No, yo no entendí nunca. Esa narrativa sí no la terminé de entender. Pues es que es la misma narrativa es que la lista la publicó un influencer petrista y por lo tanto podemos utilizar la lista para perfilar a quien se nos dé la gana. La misma cosa. Como si no fuera el hecho en sí mismo lo que es grave y lo que conlleva una gravedad específica. Bueno, yo quiero terminar, Juan Diego, hablándote sobre... Perdón, Rivas. Por favor, esta narrativa la dijeron periodistas, digamos. Lucas Pombo, yo se la vi como entonces resultó que el golpe venía de adentro. Incluso Espinosa. Sí. Incluso Espinosa que entró en esa idea como de, bueno, pero Leiva es responsabilidad de ustedes. Es como... Que es bueno, ok, es el ex canciller, fue el primer ministro que él nombró, yo entiendo, es decir, tampoco me toma por sorpresa, ay, Leiva era del gobierno de Petro, no, yo no estoy sorprendido, yo me acuerdo que él era el canciller de él, pero lo que sí me sorprende es como si eso le bajara la gravedad, ¿no? Que era pues, lo que usted estaba diciendo de la lista. Pero además eso aplica para todo el mundo, porque entonces si alguien pilla unos audios de Alejandro Gaviria tramando una conspiración, entonces también es responsabilidad de Petro, porque Petro lo nombró ministro entonces, claro, la pregunta es, ¿ese rasero sirve entonces para todo el mundo? Yo quiero terminar hablando, Juan Diego, sobre
tu día martes. Hoy estamos grabando, martes 1 de julio. Y bueno, o sea, te han llamado un montón a entrevistarte, nosotros también. Yo lo vi en Cuestión Pública, en La Silla Vacía, en Hora 20. No sé si tienes más registro de cosas. Bueno, he hecho Caracol una Televisión, selección creo. entre un centenar de propuestas y me elegí Presunto Podcast. Honrados, honrados. La exclusiva de la exclusiva. ¿Cómo has visto, cómo has sentido, cómo percibes estas entrevistas? ¿Qué se repite? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te parece que ha estado fuera de lugar? ¿Cómo han tratado la noticia? ¿Sientes que existe un sesgo narrativo en la entrevista acerca? ¿Qué es lo que parece interesarle a los medios ahora que te entrevistan, ¿no? Un poco como... Pues sí, como el único poseedor de esta información, porque hablábamos al comienzo del episodio que siempre está el temor de que alguien más va a publicar, ¿no? Uno no sabe si alguien más va a sacar esta vaina, pero aparentemente no, aparentemente todo el mundo lo agarró con los pantalones abajo. Claro. Mira, los periodistas especialmente somos muy mezquinos, ¿no? Entonces nos cuesta reconocer el mérito ajeno. Hoy he visto alguna mención que me llegaba por ahí de alguna radio o algo y yo digo, bueno, claro, cuando uno tiene una filtración es un éxito, uno es el mejor, pero cuando lo tiene otro, bueno, intenta demeritarlo, ¿no? Yo eso creo que con el tiempo he intentado aplacarlo y simplemente admitirlo y felicitar a los compañeros que lo hacen, ¿no? Porque, bueno, un día te toca a ti, otro a otro, y hay muy buenos periodistas en este país. Yo me he notado muy cómodo hablando con quien sea. En Caracol, estuve esta mañana también ayer con Luis Carlos Vélez, y todas las entrevistas han sido, bueno, como la que estamos teniendo aquí. Y yo creo que Colombia ha demostrado una madurez democrática gigantesca. Lo digo en los medios y lo digo sobre la política. Yo que cubro otros países del sur, no me lo imagino si esto hubiese pasado en Perú. Que ustedes hicieron una nota diciendo como que hubo un cierto cierre de filas. Es que no recuerdo ningún exabrupto de nadie. Álvaro Uribe. Bueno, Quintero, pero por otras razones. Bueno, sí, por otras razones. Sí, claro, pero desde Humberto de la Calle a, no sé, decenas de políticos, o sea, una ola de defensa de la institucionalidad. Y es verdad que siempre pensamos, no, estamos en esta zona de polarización, nos vamos a matar unos a otros, esto es terrible. Y no, hay unos consensos, ¿no? Igual que en España, ahora que veo las críticas al gobierno socialista por haber estado rodeada de corrupción, hay una crítica, hay un consenso general de que no se puede hacer eso. Entonces creo que aquí ha habido un consenso general, salvo que me digáis que determinada persona ha dicho algo, pero no lo veo, ¿no? He visto algunos que no se han pronunciado. Bueno, iba a hablar de uno con el que hablé en privado, ¿no? Que quería ser prudente. Un político muy, muy conocido. Pero en general, yo he visto que la gente repudiaba a Álvaro Leiva y que no tenía ninguna defensa de nadie. Que es una manera interesante. ¿Cómo fue, por ejemplo, Hora 20, que fue el último que hiciste antes de venir? Que eso ya es programa de debate, existen un montón de opiniones y eso abre el campo a mucha especulación. ¿Cómo fue la experiencia? Muy bien, muy bien. Estaba Andrés Caro, estaba una congresista, ahora mismo no me acuerdo del nombre, espera, te lo voy a decir para que no quede yo mal aquí. Marta Alfonso. Me encantó cómo condujo la cosa Diana Calderón. Y después había un señor que entró por videollamada que yo no conocía. Y bien, estuvimos todos bastante de acuerdo. Él le quitó hierro al asunto y creo que lo comentaba antes, ¿no? Como que cualquier colombiano va a Washington a hablar con congresistas todos los fines de semana. Y yo ahí sí me paré un poco en seco y dije que se podían minimizar, o sea, hay algo, o sea, podemos tomar dos cosas. Esto era una cosa súper seria donde Leiva tenía mucho apoyo y está por verse quién lo había apoyado. Llegó a permear a los grupos armados, está por verse. O era la aventura de un señor disociado creyéndose Superman y que él venía a salvar Colombia, que yo creo que va un poco por ahí, un poco de las dos cosas. Entonces uno puede ridiculizar a Leiva por un lado o por otro. Y yo creo que ridiculizarle a Leiva también es hacerle mal. Decir, no, también se ha utilizado en la cosa de la edad, que me molesta mucho, el gerontofobia. Y minimizarlo. Bueno, veremos. También tenemos que verlo con la fiscalía, con el estudio, todo va a salir a la luz y veremos lo que pasa, ¿no? Pero yo creo que ni tampoco
quizá no debemos irnos hacia golpe de Estado porque no tenía apoyo militar, pero sí una desestabilización, una trama, no sé, como son los golpes modernos, ¿no? Yo creo que él se creía que estaba salvando la democracia, que estaba salvando Colombia y que iba a escribir ya su nombre en piedra hasta el fin de los tiempos. Ya para empezar a terminar, yo te preguntaría, para empezar a despedirnos, ¿cuál crees tú que es la línea que queda abierta de investigación periodística más importante? ¿Quién es la persona con la que estaba hablando? ¿Quién hizo las grabaciones? Si alcanzó a contactar grupos armados ilegales como el ELN o el Clan del Golfo. ¿Cuál crees tú que es la trayectoria de concentración en la que el periodismo debería ocuparse? ¿Qué tan lejos llegó? ¿Qué tan lejos llegó Leiva? En esas fechas, un poquito antes, él estuvo en Caracas y creo que llegó a ver a Maduro. Porque él tiene muy buenos contactos. Es que no se puede ridiculizar a ese señor. Tiene amigos en todos lados. Por supuesto. Y yo tengo fuentes en el chavismo, a pesar de algunos desencuentros que he tenido con ellos. Y me hicieron la consulta y me dijeron que nunca habían tratado este tema con Leiva y que les daba absolutamente igual. O sea, bastantes problemas tienen también los chavistas como para meterse con Pedro. No, señor, muchas gracias. Gran capítulo. Sí. No, muchas gracias, Juan Diego, por aceptar la invitación y a ustedes, colegas, por la velada. Muchas gracias. No, gracias a vosotros por tenerme aquí. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, esto fue un episodio más de Presunto Podcast. Recuerden, por favor, comentar en la plataforma en la que ustedes estén oyendo, calificar si existe la posibilidad de calificar y recuerden, por supuesto, hacerse parte de nuestra comunidad. Ustedes con un aporte muy sencillo pueden entrar a nuestros chats de WhatsApp que están bastante entretenidos. Así nos alejamos un poco de los ajites de Twitter y podemos conversar sobre medios, sobre cualquier tema y, por supuesto, sobre los distintos episodios de Presunto. Y hay, además, muy buenos stickers. Entonces, por allá en WhatsApp y en el Discord nos vemos. Sara, yo principalmente, que estoy aquí moderando, te extraño mucho. Hasta luego y muchísimas gracias. Este episodio de Presunto contó con la participación de nuestros panelistas: Andrés Páramo, Juan Álvarez, Santiago Rivas y Juan Diego Quesada. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez. El collage para este episodio fue creado por Santiago Rivas. La marca fue creada por Dulce Studio. Presunto es un proyecto de Sillón Studios. Producción, Paula Villán. Visiten nuestra página web www.presunto.co para encontrar nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro newsletter y comprar mercancía. También encontrarán cómo donar a este proyecto, con lo que tendrán acceso a contenido exclusivo, a nuestro servidor de Discord y más. Muchas gracias por escuchar.